Buenos días compañeros. Yo voy a continuar hablándoles sobre el capítulo número 3 del libro de Matías Funes, publicado en 2011, su última edición, y el libro que se titula Su tiempo y el nuestro. José Cecilio del Valle, Su tiempo y el nuestro. Es inevitable no hablar de José Cecilio del Valle como un gran pensador con ideas progresistas, que era un pensamiento bastante avanzado para la época y es inevitable no hablar de él en la historia de Honduras, de la literatura, de la política, de muchas ciencias, porque era una persona que se preocupaba también por adquirir conocimiento, por estar siempre a la vanguardia en cuanto a conocimientos de muchas ciencias, no solo de política o de literatura, porque fue un prolífico escritor, un magnífico político y bueno, es un prócer hondureño muy importante. José Cecilio del Valle, mediante el buen uso de su ejemplar razón, que ese es un concepto muy importante en este libro porque se toca muchas veces y es muy importante para que lo conozcamos nosotros como académicos, y era que su amplio conocimiento académico y la adquirida experiencia llegó a convertirse en un sabio, así tal cual. Por eso se le llama el sabio Valle. La razón, Valle la veía como una suerte de faro, como una luz en el camino, que de guiarnos debe o debería guiarnos en todos los momentos de nuestra vida. A esto se refiere a pensar, a siempre utilizar un criterio propio para saber conducirse en la vida. Esto específicamente en la página 142 dice que Valle veía la razón como una suerte de faro que debe guiarnos en todos los momentos de nuestra vida. También otro concepto muy importante para Valle era la experiencia, que muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero no la experiencia para aplicar estos conocimientos. Y era que este otro aspecto, la experiencia, era muy tomada en cuenta por Valle, al grado en el que él, quizá tal vez por su condición de hacendado, muchas veces insistió en que un estadista debe conocer palmo a palmo el territorio y la población sobre lo que gobierna. Esto es muy importante, o sea, tener la experiencia, vuelvo a lo mismo, para aplicar esos conocimientos por medio de la razón y del conocimiento. El uso de la razón para nuestro pensador era porque él era firme partidario de este concepto que él también tenía muy en cuenta y que era la circulación de las ideas. Y también el libre discernimiento de los hombres les permitía escoger entre tal o cual postura de acuerdo a lo que dicta la razón. Pero que nadie ponga un dique, decía, en la página 156 y parte de la 157 también, tratando de impedir la divulgación de los libros. Para él era muy importante las bibliotecas, todas estas instituciones que constituían una meca del conocimiento. También él se oponía a las personas que pensaban que la educación no era importante, porque para él la educación lo era todo, básicamente. Y él condenaba a quienes no permitían que la educación fuera gratuita o accesible para todas las personas. Según Valle, está condenado a la derrota aquel que cometa el acto bárbaro de quemar los libros y las imprentas, de cerrar los centros de cultura o de tratar de sofocar el impetuoso avance de las ciencias. Eso también en la página 157 del libro de Matías Funes. Continuando hablando un poco sobre qué era la educación para Valle, y era que él fue un hombre muy afortunado porque tuvo la oportunidad de prepararse, de defenderse en la vida con una educación bastante extensa, ¿verdad? Él estudió también en la Universidad de San Carlos. Justamente esta se encontraba rectorada en aquel entonces por Huaycochés, y las tesis defendidas en aquel tiempo demostraban cuán grande era la influencia de aquel noble padre franciscano.
era muy importante porque todas las tesis que se presentaban en ese momento, pues este padre metía sus manos y porque todo el mundo quería parecerse a él o defender sus ideas, sus formas de pensar. Entonces en todas las tesis eh, se veía mucha influencia de toda su forma de pensar en lo que presentaban los académicos al final de un estudio. También está la obsesión de Valle por la ciencia. Valle sintió particular obsesión por las ciencias, que éstas fueron en todo momento de su vida el epicentro de sus preocupaciones. Él siempre se preocupaba por cultivarse, por seguir adquiriendo conocimiento, y menciona lo que era la divinidad Osca, y sensitiva por la que él brindó un culto permanente hacia esta divinidad que él consideraba una divinidad del conocimiento y todo lo que se refiere a todo lo que permanecía plasmado en un libro o en un estudio científico de, como lo dije al principio, de muchas áreas, no solo de las que por las que él fue conocido. También él reconocía que había una limitación en el conocimiento y decía precisamente en la página 167 que frente a lo limitado del conocimiento, a lo limitado que era el conocimiento, porque hoy por hoy sabemos que el conocimiento es muy amplio, pero que a la misma vez él reconocía que no se podía él informar de todo, no lo podía saber todo, y como ahora también, ¿verdad? Porque nadie es una computadora para registrar tantas cosas, porque son muchísimas, ¿verdad? El universo y el mundo es muy grande. Valle sintió que sus días en la Tierra eran demasiado breves e insuficientes para abarcar siquiera una pequeña porción del saber. Entonces esto viene a colación con lo que antes les mencionaba. Hablando también un poco más sobre las limitaciones del conocimiento. Y era que, aunque en su tiempo era llamado el sabio Valle, él no se consideraba como tal. Eso es un claro ejemplo de humildad. Y era que se expresaba como que nunca llegaría a serlo. Nunca se iba a llegar a acercar a lo que era una persona sabia o, por decirlo así, él se consideraba una persona culta que se preocupaba por adquirir conocimiento, pero no tenía pretensiones de ser otra cosa. Él expresaba que primero había que conocer las limitaciones del ser humano y segundo, como ya lo mencioné antes, era que los conocimientos eran muy vastos y que era prácticamente imposible saberlo todo, llegar a saberlo todo. La caracterización por el deseo del saber también, eso es muy importante. Y era que, por ejemplo, Stephen, que era un viajero muy importante que escribía también y que publicaba acerca de todos estos pensadores de ese tiempo, y era que él lo definía a Valle como una persona perspicaz y que tenía un insaciable apetito por saber, y que eso era lo que lo caracterizaba. Y como su casa estaba atestada de libros que abarcaban distintas materias, él describía eso, ¿verdad? Que la casa de Valle siempre estaba llena de libros, de artículos, de cualquier cosa que pudiera hacerlo a él aprender más. También las ciencias, según él, nacen por una necesidad. Y era que la visión de Valle es diferente, pues para el hondureño las ciencias son hijas de las necesidades. O sea, él consideraba que el conocimiento era una necesidad de todo ser humano, ligadas a su vez a sensaciones que pueden ser agradables o molestas, siendo el papel de las ciencias un incremento de las primeras y una disminución de las segundas. O sea, el saber era algo que tenía que ir en incremento, siempre. Pero habían estas sensaciones agradables o molestas acerca de lo que se iba descubriendo. Y eso era lo que él decía que había que ir disminuyendo. Porque no todo lo que sabemos y no todo lo que logramos saber, pues nos gusta. Hay muchas cosas que
que tal vez no sean, con las que no estemos de acuerdo, pero hay otras que también son agradables. Entonces también no mezclar el conocimiento con las sensaciones es muy difícil. Entonces él decía eso. Y la prudencia es la base de la sabiduría. Para Valle, bueno, él decía esto Funes, perdón, decía esto en la página 177. Ya para ir concluyendo mi participación en esta exposición, y era que cuando se habla del sabio Valle, no solo se reconoce en nuestro prócer el dominio sobre una considerable multiplicidad de conocimientos, sino la prudencia de sus reflexiones, prudencia que incluso lo llevó a predecir cosas que han ocurrido y siguen acaeciendo en la región centroamericana.